Y bueno, bienvenidos a todos, un nuevo martes de crecimiento. Hoy día vamos a estar con una super coach que se llama Silvia Guajardo de Chile, y con ella tenemos un tema re interesante que ha preparado para todos nosotros. Así es que, con mucho agrado, bienvenida Silvia, bienvenidos a todos, comenzamos. Perfecto, ¿se ve bien? ¿Se ve, verdad, Juan Manuel? Sí se ve, sí se ve. Ya, súper. Buenas noches. Es mi primera vez presentando o exponiendo en estos martes de crecimiento, por lo tanto espero que resulte todo bien. Preparé un tema, como dijo Juan Manuel, interesante desde el punto de vista del coaching y de nuestras vidas en general. Así por lo menos lo considero yo. Y por otro lado, siguiendo un poco la presentación de Cintia de la semana pasada, donde habló de la rueda de emociones, y habló del miedo, y el miedo es una de las emociones primarias, y yo quiero andar en ella, sobre todo por el impacto que tiene en nuestra transformación personal, en nuestro crecimiento personal, considerando que es una evolución. Primero me presento. Soy Silvia Guajardo Enríquez. Me certifiqué en Catalizando en el año 2023. Soy de profesión contador. Soy de nacionalidad chilena. Vivo en Santiago. Tengo 3 hijos y 3 nietos y estoy en pareja ya casi 18 años. Mis 3 nietos son de uno de mis hijos y tengo que mencionar acá que mis otros 2 hijos, mi hijo menor y mi hija mayor, tienen perrijos, por lo tanto también tengo 6 perrinietos. No puedo dejar de mencionarlo porque para ellos son sus hijos. Hace un año dejé de trabajar formalmente después de más de 37 años de carrera, principalmente en el mercado farmacéutico. Estuve 3 años en Laboratorios Andrómaco, 8 en la transnacional Bristol Myers Squibb, terminando mi carrera profesional en empresas SB, donde estuve por casi 24 años. También un holding de empresas de retail del área farmacéutica y perfumería. Para los que son de Chile, esta empresa se compone de Salcobrán, una cadena de farmacia, Preunic, y 2 laboratorios farmacéuticos. En esta empresa entré en el año 2000 e ingresé como analista de costo, y cuando me retiré estaba con el cargo de gerente de prevención de pérdidas y costos. Bueno, nuestro tema de hoy, como les dije, es la transformación, son los miedos, cómo impactan los miedos en la transformación personal. Y antes de comenzar a hablarles de los miedos, me gustaría hablarles de qué es una transformación personal, que no es lo mismo que un cambio. Muchas veces cambiamos de trabajo, cambiamos de ciudad, cambiamos de domicilio, pero seguimos siendo nosotros mismos. Juan Manuel, en una de sus charlas, recuerdo, no sé cuál, Juan Manuel, pero recuerdo haberte escuchado donde decías, los que somos de Chile, tú hacías un cambio de 2 monedas de 500 por un billete de 1000, pero seguían siendo 1000 pesos. En cambio, la transformación personal es una renovación interna. Impacta en todos los aspectos de nuestra vida. Viene desde adentro, es profundo. Cambia la esencia. Cuestionamos las creencias, nuestras creencias, nos cambia la perspectiva con la cual filtramos e interpretamos el mundo. Ya sabemos que cada uno interpretamos de una forma distinta. Hay redefinición de metas, hay un viaje hacia el autoconocimiento, y por último yo quise poner esta pregunta: ¿duele la transformación personal? ¿Es dolorosa? Y bajo o desde mi propia experiencia o desde mis propias vivencias, yo respondo que sí.
Cuando esta transformación personal es efecto de una crisis profunda, ¿es una transformación forzosa? Sí es dolorosa. Y es dolorosa porque nos remueve completamente, como decía hacia arriba, toda nuestra esencia, cómo nos impacta. Y acá yo, desde mi propia visión, yo siento que acá tenemos dos caminos. Uno es tomar decisiones y tomar el control de nuestras vidas cuando sufrimos esta crisis que nos puede permitir realizar una transformación, o nos quedamos siendo las víctimas y mantenemos esa misma perspectiva, no analizamos, no viajamos hacia nuestro autoconocimiento y mantenemos como víctimas de lo que nos está pasando. ¿Y cómo este miedo impacta en nuestra transformación personal? ¿Y cómo podemos superarlo para crecer? Entendiendo y enfrentando el miedo para el crecimiento personal. ¿Cómo los miedos frenan nuestro crecimiento y transformación personal? ¿Cómo nos impactan? Nos paralizan. Muchas veces los miedos nos paralizan. Nos paralizan en nuestras decisiones, no nos permiten continuar, no nos cuestionamos mayormente, simplemente quedamos inmóviles ante este miedo que nos acecha. Por otro lado, ¿son útiles? Sí, de todas maneras. Cintia nos comentaba el martes pasado de si vamos caminando por la calle y vemos un perro, se activa nuestro miedo, nuestra emoción del miedo ante esa amenaza. Y efectivamente, los miedos son útiles ante las amenazas, ante un peligro inmediato. Sin embargo, en nuestra vida moderna, muchas veces sobrereaccionamos. Y sobre todo hoy, somos muchos presas del miedo. Posterior a la pandemia, a los estallidos sociales, muchos nos quedamos, en mi caso, pero muchos se quedaron encerrados en un proceso de vivir bajo o rodeados de miedo, o no querer hacer nada, o paralizarse, porque estamos sobrereaccionando a ese miedo. Ahora, ¿cómo superamos esas barreras? Identificando sus miedos. Muchas veces nos cuesta identificarlo, pero si nosotros no somos capaces de identificar esos miedos, finalmente somos presa de ellos. Pero cuando tomamos conciencia sobre los miedos y podemos trabajarlo desde el punto de vista de impulsar a hacer algo mejor, a crecer. Muchas veces también reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas nos hace revivir ciertos miedos y darnos cuenta que el por qué se nos presentan estos miedos en nuestra vida y qué hacemos para trabajarlos. Y a su vez nos ayuda desde el minuto en que reconocemos estos miedos, de que nos hacemos cargo de ellos, nos permite fomentar nuestro crecimiento personal y desarrollar estrategias para mejorarlos y crecer. ¿Y cómo nos impactan los miedos en la vida diaria? Obviamente que en nuestras decisiones y en nuestro bienestar general nos generan indecisiones, nos generan ansiedad, nos generan estrés y nuevamente, como dije anteriormente, nos paralizan. No sabemos qué hacer, nos generan incertidumbre, no sabemos qué camino tomar. Y en las relaciones interpersonales también, porque muchas veces nosotros, ante la comunicación con otra persona, nos ponemos barreras en base a nuestros miedos internos. Y muchas veces la otra persona no alcanza a darse cuenta de nuestros miedos, porque los manejamos. Muchas veces somos presa de muchos miedos internos, pero no los reflejamos al momento de comunicarnos.
Bueno, ¿y cómo ha sido el rol del miedo en la evolución humana? La supervivencia a través del miedo. Obviamente, en nuestros ancestros, el miedo efectivamente fue clave porque les permitió a nuestros ancestros eh, luchar contra los depredadores y, por otro lado, estar alerta ante las amenazas, porque vivían en un mundo, obviamente, que estaba rodeado de amenazas y fue clave en la evolución humana. Y hoy día, como decía anteriormente, también es clave ante peligros inmediatos. Sin embargo, muchas veces sobrereaccionamos. Y en la calidad de vida no nos permite vivir plenamente. Vivimos presa del miedo y quizás hay muchas cosas que no nos atrevemos a hacer porque no somos capaces de superar estos miedos. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿O cómo podemos superarlo? ¿Cómo podemos manejarlo? Reconociéndolos. Mientras nosotros no reconozcamos estos miedos, los miedos nos van a controlar a nosotros. Entender qué nos provoca el miedo. Y eso lo podemos hacer analizando cuáles son nuestras reacciones, el por qué reaccionamos de tal manera y qué nos está provocando ese miedo. Desde ahí, una vez que lo podamos identificar, podemos tomar el control y trabajar y generar estas estrategias para superarlo. Quise además agregar, disculpen, no sé si hay alguna consulta hasta el momento o alguien quiere hacer algún aporte. Hola Silvia, Hola. Giovanni Fernández. Silvia, ¿sabes qué? No sé si será cosa mía, pero está pegada la PPT. No, yo no la veo, no sé si ¿De verdad? o está todavía en la primera. ¿En serio? ¿A todas les pasa? Sí, estaba pegado en la primera. Yo no te quise interrumpir porque estaba pegado ahí, pero tienes que ponerlo en modo presentación para que Sí, avance. de hecho lo puse así. Vamos a finalizar nuevamente. Me voy para allá. Disculpen. Sí, no te preocupes. Íbamos tan bien. Sí, la verdad que yo tampoco quise interrumpir antes, por eso que no lo dije, pero... Ahí se veo, ¿no? No, Sí. ¿sabes? Igual y al momento de compartir, comparte pantalla completa o todo tu computadora, porque si compartes solo una vista, tienes que cambiar nada más a esa vista. Creo que es lo que está pasando a la hora de que lo pusiste ya en presentación. Por eso tú lo ves, pero nosotros no. Ya, ahora me vine para acá. Y Si le cambias la vista y la vemos. Ajá. Ya, Sí. la borré entonces para ahora partir absolutamente de cero, ¿ya? Sí. Sí. Entonces, y cuando le das compartir, toda la creo que es la última pantalla. opción. Voy a Exacto, compartir exacto. toda la pantalla, ¿ya? Y ustedes me van diciendo. No me permite toda la pantalla. Y desde una ventana, sí. Sí, o toda la pantalla y seleccionas tu pantalla. Creo que tienes que seleccionar la pantallita y ya te Bien. deja. Y ahora me voy a la presentación. Listo. ¿Ahora sí? Ahí sí. Gracias y disculpen. Ya, no. Bueno, ya les conté quién soy, cuál es mi historia hasta ahora. Y como les dije al principio, esta presentación es los miedos, cómo impactan los miedos en nuestra transformación personal, pero antes de continuar con los miedos, entender qué es una transformación personal. Desde mi punto de vista, es una renovación interna que impacta en todos los aspectos de la vida, viene desde dentro, es muy profundo, cambia nuestra esencia, cuestiona las creencias, cambiamos la perspectiva con la cual filtramos e interpretamos el mundo. Hay una redefinición de metas, viajamos hacia el autoconocimiento
Y yo quise agregar acá esta pregunta, si la transformación personal es dolorosa. Y en mi respuesta y bajo mi propia experiencia, yo respondo que sí. Porque cuando la transformación se debe a una crisis profunda, a una transformación forzosa, sí es dolorosa. Y aquí tenemos la opción de tomar decisiones y de tomar el control de nuestra vida en esta transformación, o quedarnos como víctimas y seguir siendo la persona que éramos hasta esta crisis que nos genera esta disyuntiva entre seguir en lo que somos o transformarnos transformar nuestra esencia y nuestras creencias. Bueno, ¿y cómo impacta el miedo en nuestra transformación personal? ¿Y qué hacemos? Superarlo para crecer, entender y enfrentar el miedo para el crecimiento personal. ¿Y cómo los miedos frenan nuestro crecimiento y transformación personal? El impacto de los miedos. Normalmente nos paralizan. También muchas veces el miedo nos hace huir o nos hace atacar. Pero yo creo que lo más común quizá es paralizarnos. No sabemos hacia dónde ir, tomar decisiones, qué hacer, y obviamente nos provoca que ahí nos quedemos inmóviles. Y por otro lado, ¿son útiles los miedos? Por supuesto que son útiles. Son útiles al momento de tener una amenaza inmediata y que efectivamente esa emoción se active y podamos enfrentar esa amenaza, pero muchas veces sobrereaccionamos. Sobre todo, yo les comentaba, no sé si en esta o la siguiente lámina, sobre todo después de la pandemia, de los procesos que hemos vivido como sociedad, de los estallidos sociales, hay muchas personas que quedaron con mucho miedo de repente en salir a la calle, de una enfermedad. De verdad el miedo nos inmoviliza y nos paraliza. ¿Y cómo lo superamos? Muchas veces nos quedamos ahí, pero hay una tarea importante que es identificarlos, tomar conciencia sobre nuestros miedos. Y una vez que los identificamos y tomamos conciencia sobre ellos, podemos trabajarlos, podemos ver de qué manera le damos un impulso positivo a estos miedos, de qué manera le cambiamos la mano y decimos, tomamos este miedo para enfrentar nuevos desafíos. Mientras nosotros no seamos conscientes de nuestros miedos, esos miedos nos van a dominar a nosotros. También muchas veces nos toca reflexionar sobre nuestras experiencias y al reflexionar nos damos cuenta del por qué vienen a nosotros esos miedos, muchas veces de experiencias pasadas. Pero con todo este proceso de identificarlo, de entender de dónde vienen, podemos tomar el lado positivo y fomentar el crecimiento personal desarrollando estrategias para superar estos miedos. ¿Y cómo nos impactan estos miedos en la vida diaria? En las decisiones y en nuestro bienestar general, generando indecisión, generando ansiedad, generando estrés, generando que nos inmovilicemos y que no seamos capaces de continuar. Y en las relaciones interpersonales nos ponemos nosotros mismos barreras en la comunicación, porque vamos a comunicarnos mediante el miedo. Y muchas veces esos miedos los llevamos internos y a veces los disimulamos bastante bien. Y también lo digo por experiencia propia, a veces voy con mucho miedo, pero quizás mi interlocutor nunca se dio cuenta, porque lo disimulé tan bien, pero posiblemente sí estoy generando alguna barrera en esa comunicación por este miedo interno que no fui capaz de mostrarlo o de percibirlo antes o de trabajarlo, de gestionarlo. ¿De qué manera ha influido el miedo en la evolución humana? A través de la supervivencia, a través del miedo, nuestros ancestros
sobrevivieron trabajando con esta emoción del miedo ante amenazas de depredadores y amenazas en todo su entorno. Por lo tanto, sí ha sido clave dentro de la evolución humana. Y hasta el día de hoy también reaccionamos ante amenazas y es clave ante peligros inmediatos, pero muchas veces reaccionamos en el mundo moderno. Y obviamente que este miedo nos impacta en la calidad de vida y no nos permite vivir plenamente, porque vivimos presa de ese miedo, y ojo que ese miedo no siempre es un miedo real. Muchas veces son miedos irreales, son producto de nuestras creencias, de la cultura, de lo que nos hicieron creer, y no somos capaces de salir de ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reconocerlos, trabajar internamente para entender cuáles son las reacciones que tenemos nosotros, cómo reaccionamos y por qué reaccionamos de esa forma, qué nos provoca ese miedo, cómo identificamos ese miedo. Hasta acá no sé si tienen alguna duda, si alguien quiere hacer algún aporte. ¿No? Pues, continuamos entonces. Quise además traer, porque obviamente el miedo está muy relacionado con nuestro crecimiento personal, y nuestro crecimiento personal obviamente también el coaching es fundamental. Entonces el rol y los beneficios del coaching en la superación de los miedos. Fortalecimiento de la resiliencia. El coaching ayuda a las personas a enfrentar y superar sus miedos. A medida que superamos desafíos, aumentamos nuestra autoconfianza. El proceso de coaching guía a las personas en la identificación y superación de sus miedos. El coaching tiene un enfoque estructurado, por lo tanto proporciona un enfoque sistemático. Y superar los fracasos. Recuperarse de los fracasos es esencial para fortalecer nuestra resiliencia y continuar creciendo. Una de las técnicas de coaching para enfrentar los miedos es la identificación de las creencias limitantes, algo que escuchamos bastante en nuestras clases de coaching, ¿verdad? De nuestras creencias limitantes, de cómo afectan en nuestra mirada sobre la vida. Y una técnica clave en el coaching es identificar en el coachee, en los clientes, estas creencias limitantes que alimentan el miedo. Muchas de esas creencias limitantes alimentan el miedo, permitiendo a las personas reconocer y desafiar estas creencias y obviamente cambiarlas y cambiar esa perspectiva de cómo estoy mirando la vida. Los testimonios de personas que han experimentado el coaching demuestran cómo han superado sus miedos y limitaciones. El coaching puede tener un efecto transformador en la vida de una persona, mejorando su autoestima y habilidades personales. Y los casos de éxito demuestran el potencial del coaching para generar cambios significativos en la vida de las personas. Yo acá les quiero contar una experiencia personal. Yo tuve una transformación personal muy potente hace muchísimos años atrás, y fui presa también de estas creencias, no mías en el fondo, creo que rompí patrones, pero en mi papá, en mi mamá principalmente. Yo soy separada, anulada en aquellos tiempos de muchos años atrás, 30 o más años atrás, donde mi matrimonio se terminó, yo lo terminé, y mi mamá nunca lo superó, nunca me perdonó, porque para ella el matrimonio, si uno se casaba, era para toda la vida, independiente con quién estabas casado. Ella era muy apegada a la iglesia, muy apegada a la religión, y de hecho yo estuve separada de ellos durante muchos años, justamente porque ella me dijo una frase muy potente: en algún momento olvídate que tienes padres y tú sigues con esto adelante. Entonces, en mi caso, sí fui presa de esta creencia, de esta perspectiva de ella, de mirar su vida, su mundo,
que logré romper en algún momento y que posterior a eso, ella también lo aceptó. Volvimos a tener una relación de madre-hija, pero fue duro el momento en que a mí me tocó ese proceso de transformación. ¿Y qué veo yo positivo en el coaching? El que tú puedes hacer esta transformación sin dolor, la puedes hacer a conciencia. No tienes que esperar a que te ocurra un hecho traumático, vivir una crisis profunda que te haga doler, que te haga pasarlo mal. Si en el fondo tienes un coach que te acompaña y que te hace entender aquellas creencias limitantes, aquellas creencias que te limitan, y que te permite romper patrones y seguir creciendo como persona. Y como dije antes, mientras nosotros no conozcamos ni no sepamos identificar estos miedos, nosotros finalmente somos presas de ellos. Pero si los conocemos, si los identificamos, podemos canalizar ese miedo. Y aprendiendo a canalizar el miedo, podemos transformarlo en un motor poderoso para el crecimiento personal y profesional. Utilizando el miedo como impulso. En lugar de permitir que el miedo nos paralice, podemos usarlo como un impulso para lograr nuevas metas, nuevos desafíos. Y estableciendo metas, el miedo puede inspirarnos a establecer metas más audaces y trabajar hacia ellas con más dedicación. Y como conclusión final, dejarle estas frases. El verdadero poder del cambio reside en cada uno de nosotros y el coaching puede ser nuestro guía. El coaching proporciona las herramientas adecuadas y el apoyo necesario para enfrentar y transformar los miedos en oportunidades de crecimiento. Y a través del coaching, las personas pueden crecer y prosperar, convirtiendo sus miedos en catalizadores para el éxito y la felicidad. Muchas personas han aprendido a transformar sus miedos en impulso, en impulso para alcanzar metas significativas, demostrando resiliencia y determinación. Tú puedes, cada uno de nosotros podemos. Y esa ha sido la presentación. Muchas gracias por su escucha. Muy bien, un gran aplauso virtual a Silvia, que debutó oficialmente como expositora de los martes de crecimiento. Muchas gracias. Sí, sí. Quiero aportar algo bien interesante que viene del budismo, que tiene que ver con el dolor. Una frase muy célebre de Gandhi que dice, el dolor no es opcional porque el dolor es biológico, pero el sufrimiento sí es opcional. Es decir, de qué manera el miedo, ¿cierto?, nos produce ese dolor. Y claro, el dolor puede ser físico, puede tener unas consecuencias en nuestro cuerpo, estrés y una serie de cosas que efectivamente como que podemos somatizar, ¿cierto? Pero ya es decisión nuestra si sufrimos por eso. Si estamos todo el tiempo diciendo, ay, esto que me ha pasado, ¿sí? Y por años, ¿sí? Exacto. Eso es opcional y eso es una decisión personal de cambiar, de transformar, y ese era el aporte que quería comentar. Gracias, Juan Manuel. Joana, estás muteada. Ahora sí. Hoy me sumo a las felicitaciones, la verdad que no noté que, hoy buenas noches a todos, gracias Juan Manuel por esto, no noté que era tu primera presentación, Silvia, me encantó. Yo soy una convencida que estos martes de crecimiento son muy buenos, siempre se lo he dicho a Juan Manuel, oportunidad, lamentablemente por la universidad a veces se me topan los horarios, pero creo que es una muy buena instancia porque si hay algo que a mí me pasa cada vez que estoy en un martes de crecimiento, que creo que en esto, yo desconozco, Juan Manuel, si hay algún coach, yo participé igual que ustedes, que pueda decir, ¿sabes qué? Ya no necesito estar entrenando, ¿me entiendes? Así como, ¿sabes qué? Ya soy coach maravilloso, entonces yo puedo. Yo siento que no, de hecho, mañana yo voy a hacer mi coach a una empresa y siempre digo que
es como que todos los días necesito como ir retomando, tengo los apuntes, yo tengo el cuaderno con todo lo que aprendí y créanme que toca es como que fuera el primer día. Entonces, yo te felicito, Silvia, porque cuando uno habla de los miedos y uno está hablando de algo que es tan importante, de esto de la empatía, de cómo somos capaces, lo decía Juan Manuel, ¿cuál es la diferencia entre este miedo que nosotros sentimos, cierto, que es algo biológico, pero sobre todo porque yo creo que nosotros los coaches cuesta mucho, y Juan Manuel, perdón, porque yo tal vez repetiría en esta parte, cuesta mucho como uno no involucrarse, ¿me entiendes? Cuando está frente a un coachee y uno quiere tratar, ¿cierto?, de escucharlo, porque hacemos preguntas, porque tenemos que empaparnos de lo que está viviendo el coachee para nosotros poder ser un apoyo, pero cuesta mucho no involucrarse, por lo menos a mí me cuesta. Y creo que hablar de esos temas que son tan importantes nos van a servir porque nosotros como coach somos los primeros que tenemos que estar llamados a todos los días a tomar estos tips, a anotarlos. Por eso, Silvia, que es tan importante y te felicito que te hayas atrevido a hacer esto porque creo que al final a todos nos aporta, porque creo que el único que puede decir que está a un nivel superior aquí es Juan Manuel, el resto, llevo 3 años llevo Juan Manuel, ¿cierto? 3 años he pasado por todos los coaches y creo que, y la verdad que me gusta mucho esto, así que muchas gracias, felicitaciones nuevamente y a todos mis compañeros para que les vaya muy bien y los que están estudiando, por favor, anoten todo, anótenlo porque créanme que uno siempre está usando ese cuadernito y esos tips que nos daba Juan Manuel. Sí, absolutamente. Gracias, Joana, por tus comentarios. Como dice Juan Manuel, mejor hecho que perfecto. Entonces, yo creo que había que atreverse y lanzarse, y obvio, las siguientes saldrán mejor, nos prepararemos más, pero había que hacerlo nomás. No tomar el miedo y generarlo como un impulso y un desafío. Súper, muy bien. Fantástico. Muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Quedó grabado, ¿sí? Para que lo puedan repetir después en otra oportunidad. Y bueno, el siguiente martes tendremos a otro expositor debutante. Así es que ahí ya les estaré contando de quién se trata. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Felicidades. Buenas noches, gracias. Felicidades. Felicidades, gracias. Bye.